bienvenidos a un episodio más de Comex 3, el podcast del comercio exterior, donde conversamos sobre procesos logísticos fundamentales para el desarrollo de las negociaciones internacionales y aprendemos juntos de la mano de expertos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, quien tiene mucha trayectoria en cómo transportar su carga en el mar. Hablamos nada más y nada menos que de Vanessa Chiriboga, quien es representante del sector naviero. Un aplauso, por favor. Gracias, Karen. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Gracias por la invitación y por la oportunidad de aportar un poco con mi experiencia, con vivencias que he tenido y con anécdotas en este mundo caótico, como lo dices tú. Gracias, mi Vane, por estar aquí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegas tú al mundo del comercio exterior? Eso es un poco chistoso. Hace más de 20 años atrás, cuando estaba en mi último año de colegio, el colegio donde yo estudiaba te asignaba a la empresa donde hacías tus pasantías. Entonces habíamos un montón de gente en una sala esperando que nos digan el nombre de la empresa donde cada persona o cada estudiante debía asistir, y de pronto escuché a lo lejos que decían Vanessa Chiriboga va a Hamburg Süd Crowley del Ecuador. Y Hamburg, yo escuchaba Hamburg, ¿qué? ¿Hamburguesa? ¿Qué es? No supe hasta que, se trataba de la naviera Hamburg Süd, donde fue mi primera experiencia en este mundo marítimo, donde mis inicios fue en la recepción, atendiendo la recepción de esta empresa. En la recepción estuve los meses de la pasantía. Cuando terminé, yo dejé mi tarjeta de presentación al recursos humanos, al gerente, y les dije que si había una oportunidad para mí, estaba a las órdenes para poder trabajar con ellos. Luego de pasar de recepción, ¿cuál fue tu primera área operativa? Claro, yo hice mis pasantías en recepción y luego de esto me fui a terminar mis clases del colegio de mi último año. Esto fue en octubre, y en enero me llamaron para ofrecerme que trabaje en el área el departamento se llamaba Operaciones y Logística. Era Operaciones y Logística Intermodal, así se llamaba el departamento. Entonces me invitaron a ser como asistente de Intermodal. Ese fue luego mi siguiente paso, ¿no? Ahí estuve como asistente, hacía facturación de transporte terrestre y algo de coordinación, y también asistente de mi jefe, del gerente de operaciones. Ahí estuve un año. Mi jefe en ese entonces dijo que había visto un potencial en mí para pasar al área comercial, y luego de un año pasé al área comercial como Customer Service. Y luego de eso estuve 4 años, di el paso a otra empresa donde fui ejecutiva de ventas, donde fui adquiriendo experiencia. Luego el siguiente paso a otra empresa también naviera, donde ya tuve la experiencia como ejecutiva de ventas ya más senior, por la experiencia que tenía, atendiendo cuentas más grandes, importantes, cuentas claves. Y el siguiente paso, que ha sido mi última experiencia en el mundo naviero, que fue ya atender la gerencia de ventas de otra naviera que estaba en ese entonces entrando aquí al país, a Ecuador. Lindo, la verdad es que yo siento que para muchas personas en el medio, el trabajar en una naviera es como que tocar el cielo, literal. Es como que se lo ve desde una perspectiva tanto de exportador, importador o agencias de carga. Porque como naviera tienes mucha potestad en trabajar o no un cliente, en ofrecer o no tus servicios, a diferencia de las otras empresas que obviamente les toca buscar un poquito más el tema de los clientes. Sí, así es. De hecho, cuando converso con nuestros clientes, que son, por ejemplo, los agentes de carga, ¿no?, que son intermediarios, sí nos dicen, para ustedes los buscan los clientes, y en cambio, como agente tú tienes que salir a buscarlos. Y efectivamente es así. Pero también vivimos la experiencia de clientes a los cuales sí tenemos que buscarlos. O sea, dentro del mercado sí hay clientes a los cuales tienes que ir a buscarlos por su volumen de carga, por su tipo de carga, o porque es algún segmento o algún producto como tal que quieras manejarlo y que esté dentro de tu presupuesto, del volumen de carga que manejas mensual o en el año, para tener una participación, ¿no? Entonces siempre las navieras buscamos, de acuerdo a los servicios que tenemos, tener participación en los distintos productos, por ejemplo, en el caso de exportación, ¿no? Entonces no enfocarnos netamente si hablamos de refrigerado en banano, sino que también queremos participar en marcas de camarón, o si hablamos de carga seca, participar de los distintos productos importantes de nuestro país, como es el cacao, los minerales, la madera. Entonces ahí es donde sí tenemos que salir al mercado a
a tocar buscar a estos puertas. clientes, a tocar puertas para poder captar este mercado. Vane, ¿qué es para ti trabajar en una naviera? Bueno, para mí, entre todos estos años, es sentirte viva, porque estás realmente todos los días, bajo un estado de emociones, porque te puedes tener días muy buenos, pero también tienes días en los cuales son muy complicados, mucha presión, mucho estrés, muchos problemas en el tema logístico, muchos problemas que tienes que atender a los clientes, solucionarles, quizás no te hablan de la mejor manera. Entonces sí, es muy emocionante, pero también requiere de bastante sacrificio. Tú hace un momento mencionabas sobre cómo las otras personas ven a quien trabaja en una naviera. Yo en este momento recuerdo muchas personas, pero tengo en súper claro un adolescente que está iniciando su carrera ahora estudiando negocios internacionales, y sé que él dice: yo quiero ser como Vanessa, o sea, yo quiero tener esa experiencia, quiero viajar. Pero yo siempre igual también le digo que eso fue necesario un sacrificio. O sea, han pasado 23 años o pasaron alrededor de 18 años para yo empezar a viajar fuera del país, por ejemplo. Y también requiere trabajar día, noche, fines de semana, madrugadas, sí, efectivamente. Entonces, es lindo, pero sí requiere bastante sacrificio e incluso también en tu vida sacrificar muchos temas personales y de familia. Entonces, por ahí sí, es muy emocionante, muy chévere, pero hay bastante sacrificio detrás de eso. Sí. Vane, sobre el proceso logístico, ustedes como naviera, ¿cómo lo manejan exactamente? ¿Cómo hacen para transportar un contenedor desde un origen hasta que llega a su punto final, a su puerto de destino? Sé que hay algunos temas de puertos de transbordo, contratos que hacen para que las conexiones sean tomadas a tiempo. ¿Cómo lo manejan ustedes como naviera? ¿Cómo se maneja esa parte? Claro, bueno, si estamos hablando de un servicio directo, por ejemplo, si una naviera quiere iniciar un servicio se me ocurre, al norte de Europa, ¿no? Entonces, bueno, tienes que partir desde de una carga base, ¿vale? Un volumen que te dé semanal para que el servicio sea rentable, ¿no? Entonces vas e investigas el mercado y tienes que definir cuál es la necesidad de ese producto. Vamos a mencionar el banano. ¿Cuál es la necesidad del mercado en las fechas de corte de este producto? Entonces, si en el mercado hay otras 3 navieras que tienen su cut-off lunes, martes, miércoles, entonces por ahí identificas que quizás los exportadores o los productores estén necesitando un servicio que tenga un corte viernes. Entonces ahí es donde tienes la oportunidad de entrar. ¿Ya? Pero todo esto involucra muchos temas, que la nave se ajuste a ese itinerario, que el terminal donde vayas a llegar tenga la disponibilidad del muelle, de la ventana, que se le llama, para que la nave obtenga sus horas de operaciones para descargar y embarcar, ¿no? Entonces eso se trata de un servicio. Y también, si es directo, también tienes que investigar al cliente, o sea, investigar que el cliente te dé la información de qué día para él es más factible que llegue a destino para su distribución logística. Por ejemplo, puede ser que si yo llego a destino un viernes, para él no sea favorable porque está perdiendo el fin de semana hasta que retire su carga, si se trata de un producto perecible. Entonces está perdiendo tiempo de vida de su producto. Entonces son todos estos detalles que tienes que verlos. Y si es con transbordo, efectivamente, ver que tengas el tiempo suficiente en que llega al puerto de transbordo, que deba tener al menos 48 horas para que esté la siguiente nave. Bueno, va a depender también del puerto, porque también tienes que investigar ese puerto qué tiempo necesita para su proceso de aduana, también que hay que hacer, para que esta carga de transbordo pueda tomar la siguiente nave. Entonces, son realmente bastantes detalles, son bastantes detalles que tienes que ver para armar toda esta logística que sea conveniente tanto para la línea como para el exportador. Recuerdo una experiencia que tuve precisamente con una naviera, y un cliente. Cuando yo trabajaba en una agencia de cargas, me acuerdo de que el cliente me dice la palabra mágica que nunca tienen que usar en comercio exterior, que es urgente. Entonces, me dice: necesito urgente un embarque con destino a Australia. Entonces yo le coticé, les di las opciones y eligió la naviera más cara. Ya, la naviera más cara porque tenía el tránsito más corto. Pero resulta que, para mi suerte, en ese momento hicimos la carga del contenedor, el contenedor se fue, se quedó en puerto de transbordo.
Wow. Lo peor de todo es que ese contenedor no tuvo la ruta que habían programado inicialmente, sino que tuvo una ruta muchísimo más larga. O sea, me ofrecían un tiempo de tránsito de 40 días a Australia y el contenedor llegó a los 100 días. O sea, para mí fue un estrés total porque el cliente todos los días me llamaba a 6 de la mañana. Karen, ¿dónde está mi contenedor? Karen, mi contenedor ya llegó. Y el contenedor en puerto de transbordo. O sea, tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo con respecto a toda la operatividad que como naviera deben de hacer para que un contenedor pueda llegar sin problemas a destino. Así es, sí, definitivamente. De hecho, al menos en mi caso, y depende del tipo de carga, ¿no? Si identifico que quizás el tiempo va a ser muy corto en el puerto de transbordo, a pesar de que se hayan hecho las investigaciones de que quizás el tiempo esté bien, preferimos, por ejemplo, no ofrecerlo para carga fresca. Por ahí lo ofrecemos para un congelado y probamos, ya vamos probando, ok, se cumplió el tiempo de tránsito, vamos a poder cumplir, listo, ok, entonces luego vamos al siguiente paso, que tomemos carga fresca. Pero prefiero, al menos en mi experiencia, prefiero evitar ese tipo de problemas porque luego la responsabilidad de la naviera también se vuelve bastante grande, nos enfrentamos a reclamos, a temas legales, y más allá de eso es dañar la relación con el cliente. Entonces siempre, para mí, mi manera de trabajar es como que ser sincera, ¿no? Sincera totalmente. Mira, este es el servicio que tengo, es el tiempo de tránsito, pero hay un transbordo. No tenemos una experiencia previa cómo va a funcionar. Entonces, o si hay algún problema, a veces hay problemas de huelgas en los puertos de transbordo, congestión, entonces siempre anticiparnos a eso. ¿Cómo está el puerto de transbordo? No hay congestión, alguna huelga de por medio y saber que ese tiempo se va a cumplir. Ustedes como naviera, ¿cómo hacen para poder cumplir con los tiempos que le ofrecen al cliente? O sea, me comentabas hace un ratito de que a veces hay huelgas, puede ser que también haya cambios climáticos que están totalmente fuera de su control. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen este tipo de situaciones? ¿Cómo lo transmiten a los clientes? Wow, es un tema bastante sensible, complicado y bueno, realmente un tip es siempre poner tiempo de tránsito aproximado. Estimado, la vieja confiable. Sí. Sí, siempre no porque queremos fomentar desconfianza en el cliente, sino porque todos estos factores que están fuera de nuestro alcance o de nuestro control, ¿ya? Por ejemplo, como te mencionaba, temas climáticos, huelgas en los puertos de transbordo, guerras de por medio. Hace algunos años hubo lo del canal de Suez también, que se bloqueó el paso por ahí. Todo eso involucra que pareciera que no tiene nada que ver con nuestro país, nuestro continente, pero toda la logística se complica, ¿no? Cuando vino la pandemia, es un montón de factores. Es bastante complejo, bastante sensible este tema, pero bueno, tienes que hablar de la mejor manera con el cliente. Lo importante aquí es empaparte bien, o sea, como estar al tanto bien de qué es lo que está sucediendo en el mundo para decirle al cliente, mira, esto que está sucediendo en tal país o en tal puerto nos está afectando. Y si es posible anticiparte, a veces sí nos podemos anticipar a que si ya se está generando una congestión, un problema climático desde puertos anteriores, sabemos que eso va a hacer de que la carga se retrase o incluso también nos enfrentamos a que las naves cancelan sus recaladas en nuestro país. O sea, dejan de venir y no toman la carga. Entonces, sí es bueno como que estar anticipados en comunicación con el área operativa para tratar de minimizar ese riesgo, ese impacto ante el cliente, y si ya está fuera de nuestro control, bueno, explicárselo o darle la mayor información al cliente para que se sienta un poco tranquilo, y el seguimiento, o sea, de que día a día les digamos cómo va la situación. Quizás a lo mejor la situación no cambie, pero el que nosotros les escribamos, les llamemos, saben que, bueno, estás pendiente. Exacto, están pendientes de mi carga, o sea, mi carga no está ahí botada esperando que un día llegue. Es bastante complejo, bastante delicado, pero creo que ese seguimiento, eso de que tú estás pendiente del cliente, genera esa confianza, incluso para que no lo pierdas, de que te dé la oportunidad de tener un nuevo embarque, porque le estás dejando claro que es algo que no está dentro del control de la naviera como tal. Una consulta, Vani, ¿cómo vivieron ustedes el tema de la pandemia? Porque, por ejemplo, en lo que yo pude ver en el mercado, cuando recién inició la pandemia, que se escuchaba que en China se estaba desarrollando un virus, nosotros dijimos, bueno, es China, acá no va a llegar.
Pero sí, con el pasar del tiempo, obviamente las empresas empezaron a tomar sus planes de contingencia, a seguir trabajando porque el comercio nunca para. Así es. Entonces, pero ahí como que en el momento de pandemia no fue el punto de quiebre para el sector, más bien fue prácticamente casi que un año después, cuando empezó la escasez de contenedores, cuando los puertos trabajaban a media llave, en los puertos de transbordo y cuando los fletes se incrementaron. ¿Qué pasó en todo este momento, en todo este tiempo con respecto al incremento de los fletes? Bueno, cuando recién nos dijeron el 16 de marzo, bueno, todos a sus casas, trabajamos desde la casa, porque este mundo, como tú indicas, definitivamente no para. Sí, efectivamente empezamos a trabajar desde ahí, pero nos enfrentamos a muchas dificultades logísticas como, por ejemplo, carreteras cerradas, vías cerradas donde no podíamos, o sea, no se podía transportar la frutas o distintos productos de provincia hacia el puerto. Tuvimos caídas de embarques, justamente por eso. Y China obviamente dejó de comprar. Y uno de los productos, en ese entonces, en la empresa donde yo trabajaba, uno de los productos principales que embarcábamos en el tema de contenedores refrigerados era camarón para China, ¿no? Entonces, pero buscamos otros mercados. Entonces se abrió, yo recuerdo súper claro que, ok, China bloqueado, pero se abrió la oportunidad de entrar a participar en un mercado que no lo atendíamos, que era el de fruta hacia Chile, y no lo atendíamos porque nuestro servicio principal era hacia China y el tema del stock del equipo refrigerado estaba dedicado a servir ese tráfico. Pero al momento que no tuvimos esa carga, dijimos, bueno, pero tengo el equipo, tengo que embarcarlo, necesito seguir trabajando. Entonces entramos en el mercado. Tuvimos la oportunidad y entramos a trabajar en el mercado de Chile, donde hubo una alta demanda de espacios, de embarques, y pudimos lograr desarrollar negocios de haber estado embarcando 10 contenedores a la semana y hacíamos 100 o más de 100 a la semana. Entonces, pero bueno, luego de esto, obviamente, en el tiempo empezó la escasez de contenedores, porque todos estos contenedores que estaban en China pasaban un proceso de inspección, de ver que la carga no esté contaminada con el virus. Entonces eso hacía que las cargas se demoren hasta 3 meses en que los clientes puedan retirar su carga y que ese contenedor pueda ser devuelto vacío para que venga nuevamente a esta zona, ¿no? Entonces esto generó una escasez bastante crítica de contenedores y que los fletes se vayan hacia las nubes, ¿no? De que un contenedor que podía estar pagando alrededor de $2,000, $3,000 llegue a pagar $10,000. Sí, fuerte. Pero sí, fue súper fuerte, y aún así el cliente quizás quería pagar, pero no había tampoco, no había contenedores, ¿no? Entonces, digamos que fue una oportunidad para la naviera. Hubieron navieras que pusieron una nave dedicada a traer un lote de contenedores vacíos y llevárselos llenos, pagando un buen flete. Bueno, seguramente fue un buen negocio, pero bueno, se encontró la manera logísticamente de cómo atender esta necesidad que había dentro de nuestro país. Entremos a un punto importante, que es el tema de aprobación de clientes para naviera. ¿Cómo funciona? ¿Por qué es tan complicado a veces poder entrar con una naviera como exportador nuevo, como importador nuevo? O sea, ¿cuáles son los filtros que ustedes como naviera toman para poder aceptar el tema de clientes? Bueno, las navieras en general tenemos la certificación BASC, lo cual nos da unos lineamientos de cierta documentación que debemos solicitar a los clientes cuando es un cliente nuevo para la empresa y también nuevo en el mercado. Entonces se les pide documentación básica, llenar un formulario con información general de la dirección, la persona de contacto, números de teléfono y toda la documentación de su constitución legal, ¿no? Como RUC y todos esos otros documentos. Entonces, en base a eso también se hace una visita, visitar el lugar físicamente, ver que exista una oficina, que sea un negocio real, porque existen muchas empresas fantasmas, que les llaman, ¿no? Que no tienen un lugar físico donde trabajan. Entonces se hace esta visita y también se hace una investigación en la parte estadística, también para saber si previamente ya tuvo alguna experiencia con alguna otra naviera, si ya ha venido embarcando, y también en la parte, no sé si es la parte legal, ¿no? A ver que no haya tenido como quizás alguna demanda, algún proceso legal que esté por medio.
Estos son los controles que nosotros realizamos, pero como alguna vez estuve en una capacitación básica, está en conjunto con la Policía Antinarcóticos, ellos están conscientes de que nuestro negocio es vender el servicio, ¿no? Y nosotros como naviera tampoco somos los expertos para determinar si un cliente está en algo legal o no. Es como que cumplir con la documentación, visitarlos, tener de que ver ese que respaldo. todos, claro, ese respaldo y tú puedes demostrar que lo hiciste. Si luego de esto llega a pasar algo, tú tienes tu respaldo ante antinarcóticos, que tú seguiste un procedimiento. Porque igual nuestro negocio es vender el servicio, ¿no? Entonces, y hay empresas que van a tener su primera vez. Entonces, para poder desarrollarse y que los negocios se desarrollen, van a tener su primera vez. Entonces, hacemos esa investigación previa. También vamos un poco, como un poquito de perfilar, de ver qué producto es, hacia qué destino. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? Eso es súper importante, ¿no? De que no sea un producto extraño, que me digan, por ejemplo, que soy, voy a embarcar alfombras, amberes, entonces tú dices, no, eso está súper raro, ¿no? Entonces, esos temas así ya, con eso también tú como naviera, si ves algo que es un producto extraño, un destino que normalmente puede ser un destino para narcotráfico, entonces tú puedes tomar una decisión y decir, no, no lo vamos a tomar. Pero si ya revisas toda la documentación, está en orden, ves que es un producto que se marca comúnmente a un destino que no es un destino de riesgo, que aún así igual no es que estás exento, ¿no? A que tengas una contaminación. Pero lamentablemente en nuestro país se volvió eso de un día a día, entonces el negocio tampoco se puede detener, solo tomar las medidas. Y cuando se presenta algún problema, tú tener el respaldo ante las autoridades de que tú seguiste un procedimiento. Y de ahí en adelante ya es tema de ellos para sus investigaciones. Como naviera, ¿cuáles son los puntos más importantes que ustedes revisan al momento de asignar espacios? O sea, ¿qué sí tiene que cumplir un cliente para que ustedes le puedan dar un espacio? Empezamos con que las navieras manejamos cargas bajo contrato. Entonces eso sí es algo que se tiene que cumplir, ¿no? Hay cargas que son bajo un contrato con un volumen regular, semanal. Entonces eso es lo primero que se cumple dentro de la asignación de espacios. Normalmente estas cargas son negociadas para un año completo, ¿no? Luego de eso, dentro del espacio que hay, obviamente también a veces influye un poco la disponibilidad de equipos, entonces es como jugar entre equipos y espacio que hay dentro de él. Entonces también un punto muy importante va a ser la fidelidad del cliente, o sea, el cumplimiento, más que todo, es el cumplimiento, porque hay clientes que te están pidiendo espacios todas las semanas y te piden 5 y embarcan 1. Entonces ya, si tú ves que es un cliente que no te cumple, en las siguientes semanas ya no le vas a asignar el espacio que te estaba pidiendo, sino menos, y quizás en algún momento crítico será el cliente que vas a dejar de un lado, porque no es alguien que te está cumpliendo. Entonces también vas a ver el nivel de tarifa, que tienen que sea más rentable también para la línea. Y también, en cierto modo, también vemos el tema de los productos, porque en un servicio, si queremos diversificar, ¿no? Participar de diferentes productos, entonces asignamos el espacio de acuerdo a tener una participación de cada uno de nuestros productos. Eso serían como que los factores más importantes para la asignación de espacios dentro de los barcos. Uh-huh. Hablemos un poquito de la parte documental, el tema de elaboración de BLs. A veces hay clientes de que cuando ya su carga está por llegar a destino o ya llegó, ellos piden la liberación de la carga. Hay procesos de liberación y ciertas navieras que tienen todo un proceso para poder liberar los documentos. ¿Cómo tú ves o cómo tú crees que se está manejando actualmente aquí en el país el proceso de liberación? ¿Es demorado? ¿Es automático? ¿Cómo lo manejan? Claro, bueno, como tú mencionas, cada naviera tiene su política, su procedimiento, ¿no? De lo que conozco hay navieras que son muy rápidas, muy ágiles, incluso los clientes pueden imprimir sus BLs en su propia oficina, como hay otras navieras que sí te exigen, por ejemplo, firmar una carta LOI, y que quizás esto lo vuelve un poco, podría ser engorroso, pero lo que sí, el cambio que yo he visto después de la pandemia es que sí agilitar un poco, ¿no? De que, por ejemplo, antes pedías una carta con una firma a mano, entonces ahora tenemos la firma electrónica. Y también este es un tema de que puedas hacer cierta sección con clientes de confianza, con los clientes que ya estás trabajando
mucho tiempo y quizás con estos clientes puntuales hacer un proceso que sea más ágil. Entonces yo creo que en el mercado seguimos teniendo el proceso que sigue siendo muy lento, mucho trámite, o el que puede ser más rápido, pero realmente depende de la política de cada empresa. Lo que sí es que ha cambiado un poco a partir de la pandemia, de que ya todo es electrónico, más automatizado, sí. Hemos venido cambiando en ese sentido. Con respecto al tema de tecnología en el sector naviero, ¿cómo lo ves a nivel internacional? ¿Se están implementando nuevas tecnologías? Sí, de hecho, las navieras se están automatizando, aunque los clientes no lo ven bien. Hay clientes que no están todavía en pro de esta automatización porque dicen, yo necesito hablar con una persona, no con una máquina o con que envíe un correo y me generan un número de ticket y tengo que esperar una respuesta. Las navieras, algunas navieras ya lo manejan de esa manera. De hecho, han trasladado su parte de customer service a ser manejada incluso desde otros países. Tú llamas y no te atiende una persona aquí en Ecuador, te está atendiendo una persona en Colombia, en Dubái, no sé, en cualquier lugar del mundo, en India, en cualquier lugar del mundo. Entonces, creo que sí, los procesos deben automatizarse, pero lo que puede jugar en contra o está jugando en contra es perder ese contacto humano, ¿no? Esa atención que el cliente la sigue valorando. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Entonces, hay navieras que sí están generando eso, pero el problema ahí es que están descuidando la parte de atención al cliente. Este mundo naviero puede ser caóticamente hermoso, pero ¿cuál ha sido tu experiencia más representativa como una ejecutiva comercial? Bueno, no, sí, realmente este mundo es, como dices, caótico, estresante, mucho sacrificio, pero para mí lo bueno que te dejan al pasar de los años, puedo hablar en base a mí, o sea, cuando yo empecé era una niña de 17 años y lo que yo sentía era que no te miraban con confianza, o sea, esta niña, y tú hablabas con una persona adulta de 40 años hacia adelante, que era el gerente y todo lo demás, entonces te pedían y decían, no, yo quiero hablar con el gerente, porque para ellos quizás el tema de la edad no generaba confianza y quizás no decían, esta persona no es muy experta, ¿no? O confiable en lo que está haciendo, ¿no? Pero con el pasar de los años, y lo bonito de este mundo es que luego de que pasan los años y luego que ya empiezas a salir al mundo y que ya te reúnes con un cliente, que participas en un evento, que es muy importante para mí la exposición, en estar en eventos donde conoces cara a cara a todos los clientes con los que quizás estás hablando siempre, es súper importante y es gratificante que cuando vas luego a una reunión ya las personas se acercan y te saludan y te reconocen y reconocen el trabajo que viniste haciendo, y para mí es súper bonito de personas que me decían, uy, yo te conozco a ti de la época de Hamburg, cuando hablábamos por teléfono y me coordinaban los embarques, y mira qué chévere que ahora estés en una gerencia. Entonces eso es súper gratificante, la verdad, así de que ya esa persona que te veía como una niña que recién estaba aprendiendo, ahora ya te veía como una persona en la cual podía confiar, a la cual le podía confiar un embarque, o confiar un problema, o sea, saber que te van a llamar, no, yo le llamo a Vanessa porque yo sé que ella me va a resolver. Entonces, esa parte es, claro, han pasado muchos años para eso, ¿no? También he tenido errores, todos en algún momento los tenemos, cometí errores, y bueno, de esos errores he aprendido muchísimo, y en el día a día, la verdad es que en este negocio se aprende todos los días es un problema diferente. Sobre tu experiencia como gerente comercial, ¿tuviste la oportunidad de representar a tu agencia, a tu empresa, en algunas ferias internacionales? ¿Qué tal esa experiencia? Ay, eso es increíble. La primera vez que viajé, que la gerente general de la empresa donde estaba me dijo, Vane, vamos a participar en una feria en Berlín, y previo a la feria va a haber un meeting de la empresa de todos los países, y tú vas a representar a Ecuador y tienes que hacer una presentación donde vas a hablar de los productos que manejamos y todo lo demás. Entonces yo era así, ok, wow, ya. Muerta de nervios. Sí, obvio. Entonces era la primera vez que yo iba a preparar una presentación. Entonces yo la hice y le dije a esta persona, ok, pero antes de viajar yo quiero mostrársela y hacerle como una simulación de la presentación que voy a hacer para que me digas si está bien. Y no, como tú sabes, ¿no? En este mundo estamos siempre ocupados, si está un problema, otro problema, y cuando llego y yo ya me tenía que ir y nunca hice esta presentación previa, y yo me quedé así, y ahora, y yo le dije, pero usted no ha revisado conmigo, y me dijo,
Confío en ti. Tranquila, yo confío en ti, yo sé que lo vas a hacer bien. Y a veces nos pasa eso, que las otras personas creen más en nosotros que uno mismo, ¿no? Pero así fue, y me fue bien. Era una presentación corta de 15 minutos, pero la hice, por ahí aún tengo ahí fotos de recuerdo, y lo único que, como no tenía nadie de Ecuador a mi lado, logré hacer amistad con otros países como Uruguay, Chile. Recién nos veíamos en un meeting así, y yo recuerdo cuando me senté, le pregunté al chileno que estaba al lado, y le digo, ¿qué tal? Y me dijo, muy bien, y yo, está bien. ¿Puedo respirar? Sí, puedo respirar. Pero bueno, eso te hace que poco a poco te vayas soltando, y la verdad es que creo que es nuestro día a día. O sea, lo que vas a hablar ahí es lo que estás haciendo todo el día. Claro, te da nervios porque estás frente a otros países, pero ¿quién más que tú misma de tu país de conocer qué es lo que estás hablando ahí, ¿no? Entonces, luego de eso empezar a participar en ferias. Yo empecé, si no me equivoco, la primera que asistí fue en el 2018, cuando recién ya empecé a tener esta exposición internacionalmente. Y, por ejemplo, te puedo contar como experiencia es de estas relaciones que tú creas en las ferias, que yo al principio pensaba que era como que iba a la feria, estaba en el stand y en ese momento ya cerraba un negocio, y realmente no es tanto así, no es crear relaciones que en el tiempo te hace cerrar negocios. Y a mí me empezó a pasar que yo empezaba a cerrar negocios 1 año o 2 años después de haber visto a esta persona en la feria, pero son personas con las cuales hablas, se llevan tu tarjeta, y luego cuando tienen una oportunidad de negocio, te recuerdan y te llaman y te dicen, ay, nos reunimos. A mí me pasaba a veces que no recordaba. Me dice, yo me reuní contigo en la feria, y yo, es que te reúnes con tanta gente, y tú, bueno, sí, claro, con mucho gusto, y cerrábamos el negocio. Entonces es muy bonito, la experiencia de asistir a estas ferias para mí es una de las más enriquecedoras que he tenido dentro de... Yo siento que en el medio es muy importante el feeling, el trato que tú tengas con las personas que tú ofreces tus servicios. Por ejemplo, como proveedores, yo tengo clarísimas así mis vendedoras estrellas, siempre. Vanessa, recuerdo Irochka, que ya no está en MSC en ese tiempo. Sí. Ahorita está en otra área y en otro país. En otro país del mundo. Sí, te mandamos un beso, Irochka. Sí, está Paulette, está Adriana Naula, o sea, profesionales, claro. Viviana Villasí, Sarita Carreño, o sea, personas que realmente impactan y dejan una huella muy bonita en tu vida, porque tú ves el profesionalismo con el que ellas te hablan y te inspiran a seguir adelante. O sea, realmente yo siento de que tu profesión, toda tu trayectoria, realmente impacta positivamente a muchísimas personas que van a ver este programa, a estudiantes probablemente que estén empezando. No todo es tan bonito en el área. Hay momentos que de verdad sientes que ya no puedes más. Que quieres gritar. ¡Auxilio! Sí, totalmente, pero sí, cuando tú haces un buen trabajo, todo fluye, o sea, todo va bien. Y las experiencias que te van quedando en el camino, pues son las mejores. Así es. Sí, ahora, sí. Vane, cuéntame, una experiencia súper estresante que te haya pasado en tu área. Wow. Sea como customer service, sea como vendedora, como gerente, lo que sea. Ay, es que para mí creo que fue lo peor, mi peor error, pero que en ese entonces no era consciente de lo que había hecho. Y cuando ya tuve toda la experiencia, es como que caí en cuenta, y cuando lo recuerdo, yo dije, Dios, pobrecito el vendedor, sí, porque yo era customer. Y como customer, tenía que contactar al cliente para coordinar los embarques, enviar las órdenes de retiro, ¿ya? Y elaborar los reportes de bookings que hacía, que eran los que yo enviaba al área de operaciones y al puerto para hacer los registros. En ese entonces no había tanto el tema de registro, porque eso ha ido cambiando. Sí, ha ido evolucionando. Antes no había ICB, eso no existía hace muchos años atrás. Pero con eso ellos elaboraban su plano de embarque. El plano de embarque y el stacking de las unidades, ¿no? Dónde las ubicaban en el puerto, de acuerdo al destino, de acuerdo a la ruta. Entonces yo, por error, porque en ese entonces todo era manual, Excel, entonces yo por error, una carga que debía ir, estoy tratando de recordar, una carga que debía ir a Canadá, si no me equivoco, o sea, era New York, destino final Montreal, la envié a... En otro servicio. En otra ruta. Creo que era, sí, la mandé a Europa. A Le Havre, si no estoy segura. Sí, si no me equivoco. Sí, o sea, una ruta
Totalmente opuesta. no, totalmente. Entonces, pero yo había entrado recién en esa área. ¿Y qué pasó? Cuando yo entré a esa área, la persona que estaba en esa área salió al día siguiente. No tuve yo una preparación, lamentablemente. Decidió irse, no me preparó ni nada. Entonces yo ahí como que... A improvisar. Improvisar al ruedo, preguntando y bueno, fui. Entonces ahora que cada vez que recuerdo eso, digo, Dios, pobrecito el vendedor, porque yo ahora recuerdo haber estado en mi puesto trabajando y ya supe que, de hecho mi jefe ni siquiera me llamó la atención, porque yo creo que ellos eran conscientes de que yo no había tenido una preparación previa, ¿no? Entonces, pero yo recuerdo escucharlo al vendedor y cómo le explicaba al cliente, no, disculpe, que no sé qué, y lograr, o sea, la línea asumió todos esos costos y le llevaron su carga al destino que tiene que ser. Se tomó un montón de tiempo, costó un montón de dinero, sí, seguro, no lo sé en este momento. Pero para mí eso, yo creo que puedo decirte que es el peor error, ya, pero que no lo viví, quizás no lo viví tan estresante porque no estaba consciente de lo que había pasado por que no hubo esta preparación previa. Pero ahora que tengo ya la conciencia, lo vivo como que digo, ¿qué hice? O sea, fue terrible, sí, terrible. Entonces, para mí eso fue como que lo peor. De ahí, bueno, dentro del día a día, nosotros tenemos muchos problemas en esta área, por ejemplo, de las naves que no vienen, de los cut and run, de que están aquí operando, no, ya la nave se tiene que ir porque se atrasan al cruce del canal de Panamá. Entonces, esos son digamos que es lo más estresante tener que enfrentar a un cliente y que ya Customer Service llame y le dice, no, es que su carga se quedó, y que luego el cliente te llama y te dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y por qué se quedó? Y a veces... sí, yo he trabajado en distintas navieras, ¿no? En navieras donde sí hay un overbooking, ¿no? O sea, donde toman más carga de lo que se debería y asumen la responsabilidad de que si no se cae el resto de la carga y se embarca todo, y si no se cancela, la dejas a la siguiente nave. Trabajan así. Pero también otras navieras en las cuales no, toman lo que es y se embarca lo que es. Si se cancela la carga en el camino y vamos por debajo de la locación, bueno, ya como que digamos no importa, ya. Entonces también nos enfrentamos a eso de rolear carga. Entonces, ¿qué? ¿Cómo lo ve el cliente? Entonces, si yo estoy en una naviera donde no me sobrebuqueo y tomo lo que debe ser y en el momento de operaciones se genera ese cut and run, ¿cómo tú le explicas al cliente? No es responsabilidad mía. Es un tema operativo, el cliente no te cree, te dice, no, eso es porque tú tomaste la carga de más, no tenías el espacio. Entonces, esa parte es estresante y la comprendo porque sé que en otras empresas también trabajan así. En algún momento lo trabajé así, ya, porque cada empresa tiene su política, sus maneras de trabajar, sus estrategias y todo lo demás. Entonces, esa parte sí es estresante, ¿no? O sea, de saber que no es tu responsabilidad y que cómo le explicas y le haces entender al cliente, comprender de que no es lo que está pensando. Entonces, eso, sí. Y de ahí clientes también que tú te escriben y necesitan que les contestes en ese momento. No importa si es hora de almuerzo, lo que sea, ¿no? Entonces también esa parte también es bastante estresante porque es como que no te dejan tu momento, ¿no? Pero yo creo que la otra parte de ser responsable es como que estás ahí siempre atendiendo. Entonces eso te genera también bastante Claro, es que eso también es profesionalismo, o sea, dar ese seguimiento, ese acompañamiento a los clientes hasta que su carga pueda llegar a destino, porque muchas veces son exportadores que están empezando. Entonces, siempre van a necesitar como que ese soporte. Exacto. Y que no siempre se da de una naviera, porque usualmente conversaba también con una agencia de cargas y ellos me decían, nosotros como agencia de cargas necesitamos dar el acompañamiento. En cambio, la naviera te manda el booking, te manda el programa, te manda el correo, pero no te llaman, no están sobre ti. Así es. O sea, hay responsabilidades también que ya dependen del exportador o del importador en caso de que sea. Vale, un consejo que tú le darías a una persona que está empezando en el área. Que se apasione. Bueno, que no se asuste. Que no se asuste por los problemas. Siempre todo se puede solucionar. Es lo que me pasaba en los últimos años de las personas con las cuales yo trabajaba o los chicos de servicio al cliente, porque yo también cometí errores, ¿ya? Entonces, ok, si yo estoy ya del lado de comercial y yo sé que el customer se puede preocupar porque es algo que me va a generar problema a mí como quien hace el frente comercial ante el cliente, pero en todo este camino tú te vas dando cuenta que las cosas se pueden manejar de una manera de generar menos impacto al cliente, de dar una solución. Entonces siempre
tratar de manejar un poco el estrés, aunque es muy difícil en esta área, pero sí tratar de manejarlo un poco porque eso te puede llevar a enfermarte y entonces eso también es una parte importante que uno tiene que cuidar de uno mismo. Pero no asustarse, aprender, preguntar. Yo me acuerdo algo que a mí se me quedó grabado de mi primer jefe, porque alguna vez hice algo y estuvo mal. Y él me dijo, ¿por qué lo hizo así? Y yo le contesté así como, es que asumí que debía ser así. Y él me dijo, no, asumir es la madre de los errores. Entonces no asuma, pregunte. Y es lo que yo siempre le decía a las personas con las cuales luego tuve la oportunidad de trabajar. Mira, no me importa que tengas que preguntarme 100 veces. Puedes preguntarme, a mí me gusta explicar, o sea, me gusta enseñar, si me preguntan 100 veces, enseñarles, explicarles, porque creo que ya con la experiencia tú vas más allá y puedes evitar que las personas cometan esos errores que tú cometiste por inexperiencia y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso, o sea, pregunten 100 veces lo que necesiten aprender, no hay pregunta tonta, como se dice, ¿no? Entonces, pregunten porque es preferible preguntar, que quizás a la persona que le pregunte se moleste, pero eso va a ser mucho mejor a que te enfrentes a un problema que te puede costar dinero, o te puede, dinero en ese momento, o te puede costar perder un cliente que te puede representar mucho más en el tiempo, un cliente que puede ser una pérdida millonaria. Entonces eso, siempre preguntemos y siempre de cada problema sacar una enseñanza, ¿no? Y ya no, sí, un aprendizaje. Y yo creo que es más o menos como que uno va anotando, o sea, ya la próxima vez que se me presente ese problema, ya voy a saber cómo lo voy a manejar. Sí, así es, Vane. ¿Cómo tú manejas el estrés del día a día? ¿Qué haces tú en tus ratos libres como para decir, ay, no, ya me desconecto totalmente? ¿Qué haces? Digamos que en los últimos años fue donde enfrenté más este tema de estrés. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me ayudaba mucho con suplementación, con vitaminas, o sea, me hice atender yo realmente me voy mucho por la vía natural, entonces me hice atender una médico funcional y también asistía a una nutricionista funcional, que es todo que tema por partes de la alimentación y todo natural. Entonces sí me apoyaba mucho en suplementación para controlar el sistema nervioso, para dormir mejor. Súper importante para mí dentro de mi rutina diaria es mi hora de ejercicio, que esto es bueno para todo el mundo, eso te ayuda mucho a liberar el estrés y sí hacer pausas. Dentro del día a veces necesitaba un momento en el cual tenía que hacer una pausa y sí, me detenía y bajaba a comprarme un café. Para mí el café es fundamental. Sí, es fundamental, sí. Totalmente, entonces como que bajaba, me tomaba un café y listo, bueno, a seguir. Entonces estas pausas, el cuidar tu alimentación es súper importante, el desconectarte. Ya una vez que cumplas tu jornada de trabajo, y nosotros sabemos que este es un negocio 24/7, pero sí podemos tomar un tiempo para desconectarnos. Es súper importante porque así tu mente y tu cuerpo descansan, ¿no? Entonces quizás el fin de semana a mí me sirve mucho buscar espacios abiertos donde te puedas conectar un poco más como que con la naturaleza, relajarte. Son cosas que empecé a hacer hace algún tiempo atrás que me han ayudado mucho y también mi mascota realmente, sí, mi perrito también lo tengo hace 3 años y ha sido súper fundamental para estos momentos de estrés, mi hijo Jack y la familia, también la familia, tu esposo, eso es como que llegar y tener ese momento es lo que más me ayudaba con el tema del estrés como tal, a manejarlo, a tratar de salir de eso. Y hay algo que lo hubiera traído, es que en la oficina, que es súper chistoso, no sé si es que tú lo has visto, que se llama, es una cabrita. Ya. Creo que le llaman la cabra antiestrés. No. Es que lo empecé a hacer unos 6 meses atrás y es súper chévere. Te voy a conseguir uno. Bueno, te lo agradezco. Sí, oye, es que es súper chistoso porque la tengo en la casa y en un rato te enseño un video. Es una cabrita que la teníamos sobre el escritorio y cuando estabas en un momento así como que, ay, quiero matar a alguien, estoy súper estresada, la presionábamos y esa cabrita grita, hace así, ¡ah! Entonces es como que tú sientes que eres tú que estás gritando. Y luego de eso te da risa. Es como que la escuchas gritar y todo el mundo se ríe, ¡ah! Y ya, es como que... La necesito, por favor. Sí, sí. Oye, de verdad. Y
yo la conocí por alguien que trabajaba ahí en la oficina, y le dije, ah, yo quiero una, y bueno, me la regaló, y así sé que poco a poco se han ido como que regalando. Espero mi Sí, cabra. te voy a traer, porque es súper chistoso, pero no sé, tiene un poder de liberarte. Realmente te relaja. Sí, te libera, es como que ese grito fuera tuyo, y luego, porque obviamente en la oficina no vas a gritar, ¿no? Entonces, pero le haces gritar a la En el baño, grito silencioso. Sí, sí, eso, y eso, bueno, ya te digo, y ahí el tema de ver mucho el tema de alimentación, suplementación y todo eso, de cuidarse a uno mismo, realmente, de no descuidarte a ti mismo, porque si no tienes salud, no puedes trabajar tampoco. Es verdad. Sí, y no puedes ser productiva, no estás con la mejor energía, y es súper importante también, creo yo, lo que transmites a las personas, y más aún si tienes ya luego quizás, o sea, un equipo a tu cargo, tú, así tengas el mayor estrés del mundo, tienes que tratar de transmitirle la mejor energía a las personas. Seguridad ante todo. Ujú. Bueno, Vane, ha sido un gusto total tenerte aquí en el programa el día de hoy. Para nosotros ha sido muy enriquecedor aprender de tu experiencia. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que nos visites. Este espacio también es tu casa. Ay, no, Karen, gracias a ti. De verdad para mí muy emocionante haber recibido tu invitación. Te felicito por este espacio que estás creando. Me parece súper chévere poder compartir, muy bonito poder compartir las experiencias que tenemos en este mundo. Espero haber aportado un poquito o bastante dentro de toda la experiencia que he tenido en todos estos años. Y bueno, aquí estoy. Cuando necesites en algún momento seguimos hablando. Claro que seguimos sí. hablando de este mundo loco. Y bueno, gracias nuevamente y que tengas muchos éxitos. Gracias, Vane, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber visto este episodio. Esperamos que por favor se suscriban a nuestras redes y nos sigan. Cualquier duda o requerimiento adicional, dejen un mensaje. Chao, chao. Chao.